de la violación o de los hechos que acabaron con la vida de estas mujeres. Y en parte fue por falta de ese desarrollo de esa ley a la que se refería Terry, que es la idea de la responsabilidad de comandante o responsabilidad de superior. Que en Estados Unidos es importante decir que hasta ese momento, aunque se conocía vagamente y estaban los principios del famoso juicio y estatuto de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, no se habían desarrollado. Y de hecho, para honra de muchos de los presentes que citaré a continuación, se desarrolla en el caso contra los generales, en el segundo caso contra los generales, que sí que se gana. Bueno, básicamente surge la oportunidad, esta vez en nombre de 3 supervivientes de tortura, y es una oportunidad que entiendo que surge un poco así entre conversaciones de compañeros y amigos, de volver a replantear la demanda por un equipo de abogados. Yo entonces solamente era una aficionada y me estaba informando de esto, pero por un equipo de abogados en San Francisco, la posibilidad de llevar esta vez la misma demanda, pero como les decía, en nombre de 3 supervivientes de tortura, individuos que podían contar su propia historia. 2 de esas personas están presentes con nosotros hoy, con don Carlos Mauricio y doña Neris González. Así que por un aplauso, ¿por qué no? Porque trabajar con gringos es muy difícil, se merecen un aplauso. Con españoles más. Y bueno, la decisión, y una tercera persona, don Juan Romagoza, que quizá algunos de ustedes conozcan, que es un médico que hace medicina popular, bueno, que se dedicaba a trabajar con la gente, las comunidades, desde el principio, que fue también arrestado y brutalmente torturado en los años del conflicto y se exilió en Estados Unidos. Las innovaciones legales que creo que son importantes pues para el movimiento de derechos humanos, para El Salvador y definitivamente para el camino o la ruta que han trazado, que es bien bonita, en mi opinión, este tipo de casos, fueron los testimonios en primera persona, y esto es una opinión personal y técnica, y uno puede estar o no de acuerdo, y esto lo he debatido con mis colegas en Estados Unidos muchas veces, pero yo creo que hubieron 3 elementos claves, no porque estén conmigo, pero os voy a contar los elementos claves. El primero, en mi opinión, fue la voz en primera persona de las historias de los demandantes. Es decir, que Neris, que Carlos y que Juan contaran su experiencia a nivel personal, el detalle de violencia, las partes involucradas, un poco la manera de orquestar la tortura, es decir, estaba situando una realidad en los oídos y en los ojos y en la psique y un poco en el entender tanto del jurado como del juez, que había sido, hasta ese momento ni siquiera en los primeros casos de los años 70 se había llegado a ese nivel de detalle. Normalmente habían sido familiares que guardaban cierta distancia con los hechos. Era la primera vez, y es muy brutal, y lo digo con todo respeto, es que se merece escuchar la experiencia personal de tortura y explicar un poco en qué contextos y en qué circunstancias. El segundo elemento, que no es cosa, que es persona, fue el testimonio de Terry Crown. Es decir, los abogados decidieron en ese segundo juicio, yo la llamo un poco de broma, pero ya lo voy a acuñar el término, es mi testigo sociológico, es decir, la idea de un testigo que contextualiza, ella lo explicaba, qué es El Salvador en el buen sentido de la palabra, dónde está El Salvador. A mí me decía Carlos Mauricio al final del juicio, en una ocasión, cenando juntos, que él había aprendido de su país más escuchando a Terry Crown que siendo, a veces viviendo la realidad salvadoreña, porque es ese fenómeno paraguas que a uno le cuentan la historia desde fuera y que es ilustrativo. A mí me gustaría que me contaran la historia de España o de cierta historia de España desde esa perspectiva. Seguro que aprendía muchas cosas. Entonces, eso fue fundamental. Y además, yo soy un poco malvada, me van a permitir, porque como no soy gringa, yo me tomo licencias. Además, para la mentalidad algo cuadriculada del norte, era fundamental que esa historia fuera contada en inglés y sin acento. Es así como piensan, es así como viven y es así como respiran. Si lo cuento yo con este acento español castizo, no va a tener el mismo efecto que si lo contaba una profesora con un currículum y unas credenciales que un juez gringo entiende, que además respeta, es decir, un contexto que ellos entienden. Entonces fue clave explicar un conflicto complejo como el salvadoreño, una realidad política tan guanaca en muchos sentidos, una cosa tan, la junta, es decir, es una complejidad, es precioso cuando uno empieza a entenderlo y empieza a es precioso, lo digo con el respeto a la complejidad, pero es decir, es interesante, a uno le atrapa, uno quiere saber más, pero teníamos que aprender a contarlo. Y creo que poner a Terry en ese segundo juicio fue para todos el aprender a contarlo. Y desde entonces no la hemos dejado marchar, entonces ha sido un poco la testigo token en estos casos. Y el tercer elemento, creo yo, clave en este juicio
contra los generales fue el desarrollo, el deseo de desarrollar, y haciendo un estudio comparativo, legal, ya entramos a los tecnicismos más rollos de leguleyos, pero la teoría de la responsabilidad de comando, fundamental. Ya hubo que indagar, ya iba a tratarse de ver cómo y de qué manera íbamos a envolver, convencidos, yo creo que ética y legalmente, de que un superior tiene absoluta responsabilidad por lo que están haciendo sus subordinados, pero analizar los diferentes elementos que esa teoría a nivel internacional había desarrollado, pero que en Estados Unidos no habían oído en su vida y además no quieren saber nada hasta el día de hoy. Es decir, es una teoría conflictiva, que se mantiene conflictiva y que no les gusta mucho esa teoría del superior. Bueno, esas tres cosas funcionaron y se condenó a los dos, ya estoy yo multiplicando como los panes y los peces, a los dos generales a pagar un total de 54 millones de dólares. Mis millonarios aquí les podrán decir que de ese dinero no se vio nada, o se vio muy bien poquito, y solo por error. Los generales muy pillos ellos, sobre todo Vides Casanova, que está casado con la ilustre familia Jack, habían, yo creo que, bueno, defraudado, por supuesto, se habían enajenado bienes, se habían cambiado de nombre, bueno, se había hecho todo lo pertinente y adecuado para eliminar la posibilidad de ejecutar la sentencia, pero bueno, ahí no se quedó la cosa. Se ganó, y se ganó con un reconocimiento expreso que fue muy importante de dos elementos, yo creo, jurídicos que han sido clave, y los cuento así, no quiero aburrirles yo con las cosas jurídicas, pero claves para poder después entrar en el caso de Monseñor Romero o en otros casos que han prosperado. Uno fundamental, se venció la prescripción legal. Es decir, en Estados Unidos se había dicho hasta ese momento que habían prescrito los hechos porque habían pasado más de 10 años desde que tuvieron lugar, que es un concepto que, aunque en Estados Unidos me ha costado 2 o 3 años entenderlo, es muy similar a la prescripción. No es exactamente igual, pero es paralelo. Vencida esa prescripción era muy importante, ya les digo, porque nos eliminaba, y era una de las defensas que enseguida utilizaron los generales. Sin embargo, lo que convencimos, y en ese sentido también quiero reconocer el mérito un poco al testimonio de Terry, es empujar el plazo, que es como funciona un poco el criterio norteamericano de prescripción, empujar el plazo lo más posible. Es decir, en lugar de nosotros decir han pasado 10 años, no se puede hacer nada, allá puedes probar que los 10 años deberían empezar a contar mucho más tarde. Entonces ganamos 2 batallas enormes, una que empezar a contar el plazo solo una vez firmados los acuerdos de paz, que era injusto para El Salvador que se dijera que 1980, 1990, bueno, muy mal. ¿Y qué pasa con la guerra? ¿Usted cree de verdad que se podría interponer una acción, que se podía perseguir a los miembros de la Tandona, señoras y señores, y ministros de defensa por violaciones de derechos humanos? Entonces, eso, en mi opinión, fue un logro fundamental que además nos permitió, así de claro, poder interponer la demanda por la muerte de Monseñor y contra el divino Nicolás Carranza. Entonces, yo llamo divino porque está por encima del bien y del mal, don Nicolás Carranza. Ya les contaré. Entonces, esa fue la primera batalla, y la segunda fue el desarrollo de el que nos aceptaran la responsabilidad como comandante, que se les encontraba culpables por primera vez de un crimen internacional, en este caso tortura, como comandantes. Esto fue una revolución en el pequeño universo de los derechos humanos, que somos pocos pero bien allegados, pero eso fue una revolución. Consecuencia de eso, la euforia y un poco por supuesto apelaron, tampoco les voy a aburrir, pero se ganó. En definitiva, lo que tienen ustedes que retener es que ganaron, y se venció como se tiene que vencer, con la elegancia de ganar con el argumento más importante, el de la prescripción. La Corte de Apelaciones, ellos utilizaron eso para intentar revocar la sentencia de primera instancia, y se volvió a confirmar, creando pues un derecho, como saben, de precedente en Estados Unidos, puramente jurisprudencial. Entonces, la importancia de tener 2 sentencias, una de circuito, una de Corte de Apelaciones a nivel superior, que confirme la prescripción legal. Por lo tanto, ya teníamos eso para siempre acuñado, y nuestro mérito en el sentido de estos casos. Y El Salvador. Eso permitió, como les decía, y ahora me centro en el caso de Monseñor Romero, la razón que a veces uno piensa que somos un poco meticones, y somos un poco meticones, pero el porqué del caso Romagoza al caso Romero y al caso Nicolás Carranza, quiero decirles que, aparte de mi deseo de cambiar la historia y el rumbo de El Salvador, no, está el hecho de que se empieza a confiar desde El Salvador en que estos locos en el norte
pueden realmente hacer lo que dicen que van a hacer. Yo me acuerdo que esa fue la primera cosa que me dijeron en El Salvador cuando vine después del caso Romagoza, que lo más importante era que se había dicho que se iba a llevar ese caso hasta el final y se iba a ganar y se ganó. Y a partir de ahí, entonces sí que hay un cambio bonito e importante, en mi opinión, de mentalidad en cuanto a echar una mano, a colaborar, y a un deseo de, si no vamos a poder hacer nada por las víctimas en El Salvador, y la batalla por la derogación de la ley de amnistía ya había empezado, y desde la oficina del arzobispado, desde el IDUCA, si ya se estaba empujando por resarcir a las víctimas, reparar a las víctimas, aún en el contexto de gobiernos de arena que se seguían, cómo se veía un poco la solución en estos juicios en el extranjero o en estos procesos en tribunales de otros países. Y fue así como doña María Julia Hernández, y eso decía que es importante, a través de compañeros que vivían en la comunidad como refugiados o son ya ciudadanos norteamericanos, entró en contacto con CJA y con el equipo. En aquel momento yo me incorporaba en esos días con el fin de ver si era posible, legal y fácticamente, el avanzar la investigación por el caso de Monseñor y, en todo caso, interponer esa demanda. Era posible, vencida, como os decía, el problema de la prescripción, era posible. El reto de esta investigación, que ya ha contado un poquito Nico, ya han contado ellos, era que todo el mundo, es decir, la historia se conocía, pero había que corroborar un poco esa historia, había que encontrar un testigo. En este caso, el conductor parecía la solución más sencilla. Yo no quiero repetir lo que ya contaba Nico, pero sí que quiero decir que fue muy importante la ayuda de la comunidad salvadoreña en El Salvador, es decir, amigos y compañeros que habían generado y confianzas que se habían generado a lo largo de la investigación en el caso de Romagoza y consecuencia de los resultados, lo que realmente permitió que, además, con un montón de casualidades, que con un café en algún momento cuento, que encontráramos en Quetzaltepeque a la familia del conductor, que es de donde él procede. Y con 4 pistas indirectas descubriéramos que estaba en el programa de protección a testigos y que además él tuviera mala suerte en la vida en ese momento y quisiera ir un abogado y decidiera ponerse en contacto con nosotros. O sea, es que hay cosas que uno no puede controlar. Pero bueno, el caso fue fundamental. Otra cosa que permitió, aunque no fue la teoría de la responsabilidad de comandante clave en ese caso, porque se hablaba de autoría material y una conspiración con Roberto de Aguisón y por supuesto ahora han salido sus nombres, Gabriel Montenegro, el Negro Sagrera, Álvaro Sarabia, a un mismo nivel, era más una responsabilidad horizontal, digamos, que vertical. Sí que fue clave, sin embargo, el tener, ¿cómo les diría yo?, la percepción, la jurisprudencia y la concepción prehecha en el caso Romagoza y, por supuesto, ultra desarrollada a través del análisis de Terry y los desclasificados, de que había participación del Estado. Es decir, que ya se estaba hablando de un Estado criminal, que eso quedaba latente de algún modo en las actuaciones ilegales y en la condena de tortura en el caso de Romagoza, y la necesidad, porque es además un requisito de la ley, de probar que hay una vinculación entre el agente que actúa, en este caso el Escuadrón de la Muerte, y el Estado. Es lo que se llama ya la acción de la ley o el color de la ley, la acción del Estado. Eso es requisito para poder establecer que el asesinato de Monseñor Romero fue, que es lo que conocemos nosotros como ejecución sumaria. Quizá lo que no anticipábamos, y es histórico, que jamás ha ocurrido y que a mí me gusta mucho contar, es un poco para la anécdota, ¿no? Pero cuando me haga vieja es siempre lo que voy a contar, es que hasta ese momento en el mundo del derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos se había debatido mucho, ya no se debate, les voy a decir por qué, si una sola muerte se podía considerar un crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad está asociado con la idea de que tienen que morir muchos. Tiene 2 elementos, que es que sea sistemático. Ya se me ha olvidado el segundo elemento. Bueno, no se lo cuenten a mis jefes. Entonces era la idea de que, aunque no es el requisito específico, como por ejemplo en el genocidio, ¿no?, donde se presupone, aunque hay un dolo específico, se presupone la muerte de muchos, o la idea de destrucción, pero bueno, es casi intrínseco al concepto de crimen de lesa humanidad que tienen que morir, porque ¿cómo muestra uno el patrón si no hay repetición? Sin embargo, no ese es el espíritu del crimen. Hay un elemento, una parte simbólica que está en la jurisprudencia internacional que dice, un momento, vamos a ver la importancia y la repercusión. Ese patrón se puede establecer también por impacto. Fue al final, en esa fase que contaba Nico, de escribir las conclusiones legales y de hecho en la que dijimos, bueno, de perdidos en mi tierra dicen al río. Había que pedirlo porque nos parecía que la importancia
de la figura de Monseñor Romero, que esa es la cosa quizá más importante que venía a contarles esta noche. No para el mundo, y por supuesto, como resaltaba el reverendo Whiffler,